Está nublado y la máxima alcanzaría los 25 grados ya en horas de la tarde. Como les prometimos, tenemos invitados para hablar, como le digo yo, un sinónimo de decir economía, a veces es decir de todo un poco, aunque está mal, porque sabemos que los economistas tienen campo de estudio, tienen especialidades, pero es un amigo de la casa como Emiliano Gutiérrez, que es docente, investigador, doctor en economía, radioaficionado, todo junto a la vez. ¿Cómo andas, Emi? ¿Qué tal, Julián? Como siempre, un gusto estar acompañándote. No sé cómo habíamos terminado la promesa para la próxima vez, en aquel programa que viniste por última vez, pero creo que habíamos hablado de números, viste, de, no sé, una devaluación del 100 y pico %, y aumentos de precio del 25%, pero sí me quedé con algún dato que me habías dado vos de lo que se puede tardar en recuperar a lo que se rompe en economía, ¿no? En general, y en una sociedad en realidad. Pero no me había quedado con eso cuando repasaba la nota, y te quería preguntar a vos, porque la nota fue, si no me equivoco, en marzo del año pasado, en marzo de este año. Sí, podría ser, sí. Yo me Marzo. acuerdo que hacía calor. Hacía mucho calor, era marzo. Hacía rato que no me invitabas, la verdad. No, y me ¿Hablábamos antes alegro, de la nota? me alegro de tenerte a vos, porque siempre salen cosas buenas. Bueno, para empezar y no dilatar más, de lo que vos venís siguiendo, que me acuerdo que en algún momento con mucho énfasis hablábamos del tema de precios de alquileres, y te han hablado seguramente muchos colegas, nos incluimos en ese momento de, bueno, cuánto aumenta el metro cuadrado, de seguir día a día la inflación por un ritmo que era súper acelerado, a seguir midiendo la inflación con el IPC Online, que siguen trabajando ahí. ¿Qué observás vos o qué cambios vos de lo que tenés que observar, de lo que tenés que estudiar, de los datos que tenés que relevar, han cambiado y qué cosas crees que siguen igual? Yo creo que una de las cuestiones principales que viene de lo que mencionás vos, que por ahí uno viene viendo, te diría, en este inicio del segundo semestre ya, bueno, a mitad del segundo semestre de lo que va del año, una desaceleración en los precios. Ya no estamos obviamente pensando en lo que era al inicio de este año, que recordemos, de diciembre a marzo, si vos sumás la inflación de los 3 meses, estamos hablando de casi 70%, que tampoco es sustentable a largo plazo, ¿no? Ninguna economía se puede mantener con altos índices de inflación, eso desde ya. En ese sentido, una desaceleración, que también, obviamente, esa desaceleración, si se quiere en términos económicos, políticos y sociales, no es gratuita, porque se tradujo en un deterioro de la actividad económica, explicado por la caída en el poder adquisitivo, en el cual yo creo que hoy la cuestión viene por dos lados. Yo me cuido mucho de esto que por ahí muchos colegas hablan de una recuperación económica. Hay algunos leves indicios de una posible recuperación económica, pero hoy ya hablar de recuperación económica me parece bastante improvisado, te diría bastante optimista mirando los meses siguientes, con lo cual tuvimos entonces, te diría, una caída de lo que es el nivel de precios, pero también una caída de la actividad económica. ¿Cuáles son las expectativas a corto plazo? Bueno, yo considero que obviamente una mayor caída de la actividad económica no es sustentable en los próximos meses, ni tampoco es viable, pero como siempre digo, estamos partiendo muy abajo. No ves que los signos sean de un deterioro, pero no de un repunte automático, como dicen algunos. Por supuesto. Okay. Por supuesto, y también esta explicación en la caída de la inflación viene dada por ese punto, por una caída en la actividad económica. Veremos qué es lo que a mí más me preocupa, si esto es sustentable en el corto y largo plazo. Te doy un ejemplo muy sencillo, tema combustibles. Tema combustibles tiene lo que conocemos en economía, un montón de encadenamientos, es decir, afectan un montón de costos, y en el cual vos tenés aumentos constantes, los mismos servicios, y eso se trasladan después a, obviamente, los bienes y servicios de toda la economía, ergo la inflación. Es esa la cuestión. Quizás el dato por ahí más destacable que uno tiene que ver es una relativa estabilidad en los últimos meses de alimentos y bebidas, que es quizás el grupo de bienes y servicios que, quizás no, es el grupo de bienes y servicios de mayor consumo por parte de la población. Pero nuevamente, sería muy cuidadoso, si bien hay políticas tendientes a esta idea de lograr reducir la inflación, sería muy cuidadoso para los meses subsiguientes de decir una inflación de, por ejemplo, como muchos se atreven a hablar, no, para el próximo año se puede hablar de una inflación de 1 o 2%. Realmente, lamentablemente, en la economía argentina, en la coyuntura argentina, esto es realmente, para mí, demasiado optimismo. ¿Es sí o sí que tiene que haber recuperación de la actividad para que mejore el poder adquisitivo? Sí, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Siempre, no me gusta la analogía de la torta, pero es así, ¿no? Para que todos podamos comer más pedazos de la torta tiene que crecer, ¿no? Claro. Sí, es condición. Para mejorar el poder adquisitivo es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Que haya crecimiento económico no tiene por qué implicar directamente, pero sin crecimiento económico, o sea, sin mejoramiento de la actividad económica, es imposible, obviamente, mejorar lo que es el poder adquisitivo. Bueno, esta es la promesa, digamos, de la gestión actual en este término, es decir, bueno, lo peor ya pasó, ya va a haber signos de recuperación económica, o está habiendo signos de recuperación económica, que se van a traducir en un mejoramiento del poder adquisitivo de toda la población. Que yo ahí en ese punto soy un poco más, si se quiere, escéptico. ¿Cómo, porque me imagino que más allá de lo puramente académico y de tus objetos de estudio, escuchás, lees a los referentes económicos del gobierno, también para trabajos que entiendo que son del sector privado, es importante también estar al tanto de cuáles son los signos, las señales que va enviando el gobierno a la población sobre esto de, bueno, por ejemplo, Sturzenegger diciendo a los empresarios, no nos pidan que bajemos impuestos, pídannos que bajemos el gasto. Entonces dicen, bueno, bajamos el gasto de las universidades, de los jubilados. ¿Crees que en economía hay una decisión acertada o equivocada de cómo bajar el gasto? ¿O es una cuestión de ideas? Te iba a decir eso, no es tanto una cuestión de... hay que entender esto, algo siempre que lo vemos en la primera clase de Introducción a la Economía, que es la economía es una ciencia social, sí. Con lo cual, digamos, no es una ciencia técnica y hay que tenerlo muy en cuenta cuando por ahí uno por ahí escucha muchas veces a los economistas bajo una falsa idea de exactitud, que en realidad, insisto, por detrás es esto, es un componente en la UBA son ideológico. Facultades distintas, exactas que economía. Exactamente. Y acá también pasa, acá no tenés la estructura, tenés el departamento de matemático por un lado y economía por otro lado, ¿no? Ahora, en este sentido, es obviamente que hay un componente ideológico, eso no hay que olvidarlo, de cualquier tipo de estas decisiones, es decir, bueno, priorizamos tal sector en pos de bueno, eso es una decisión ideológica, ¿no? Además de administrar, que es, digamos, la base de la economía, la administración de los recursos que suponen escasos, como por ejemplo el presupuesto gubernamental. La idea por detrás es ideológica, eso jamás hay que olvidarlo. Y son como decir las 2 o 3 variantes que hay: ajustar el gasto, recaudar más y emitir deuda. Emitir deuda. Sí. Ya sea emisión monetaria o financiamiento internacional. Okay. Sí. En cualquiera de los casos, siempre el tema de la deuda hay que ser bastante... Uno escucha por ahí discursos extremistas con el tema de la deuda. Por un lado, bueno, está bien que haya déficit o sin déficit el gobierno crece. Y por otro lado, el caso extremo es que no, hay que lograr el superávit porque con un superávit se garantiza el crecimiento económico, ¿no? Uno suele escuchar, lamentablemente, en el discurso político, te diría, de las últimas décadas, esos dos extremos, los cuales, bueno, evidentemente tienen una cuestión muy te diría así, muy vinculada a lo extremo y que no tiene por qué ser, digamos, tan estricta esta idea de gestión, si se quiere, del presupuesto. Y en tu mirada, ¿hay posibilidades de hacer esa reducción de gasto? O sea, me refiero a específicamente y puramente desde lo posible, no desde lo deseable. ¿Se puede ajustar en otros lados? ¿Existe? ¿El gobierno tiene las herramientas para decir, quiero bajar muchísimo el gasto, elijo otra cosa que no sean las universidades, los saberes jubilatorios? ¿O son como a modo más grande o más general los lugares donde sí o sí había que buscar para ajustar? El tema es... Yo desde lo posible, ¿no? Sí, desde cada uno puede decir lo que quiera, decir, no, para mí sí, jubilaciones sí o sí había que tocarlo, pero yo no sé qué posibilidades hay porque nunca manejé un presupuesto así tampoco. Sí, es posible, y incluso en economías con alta inflación, como es el caso de Argentina, es todavía más fácil, si se quiere pensarlo, jugando con esto de la nominalidad. Porque yo te puedo decir jubilaciones. Sí. No te voy a bajar la jubilación. Te la incremento un 5, 10, 15%, poner en un semestre. Sí. Vos ahí tenés realmente estás ajustando, digamos, en términos de poder de compra. Es la famosa discusión que se está teniendo ahora en el presupuesto universitario. No una caída en términos nominales, es decir, no es que el presupuesto vos tenías 100 y el año próximo vas a tener 50. No, directamente hay una caída, te doy 100, tenés 100, te doy 110, pero tuviste una inflación de 100, 200, 300%, entonces obviamente ese poder de compra es menor. Eso por un lado. En Argentina tenemos esa característica, ¿no? Lo que se denomina licuación es muy fácil, si se quiere, de hacer en términos de decisión de
de presupuesto. Y por otro lado, la otra cuestión que tenés es que muchas veces las consecuencias de ajustes sobre unos sectores, por Habla ejemplo... un poquito más al aire. Sí, perdón. Las consecuencias sobre unos sectores específicos, como por ejemplo, pensando en ciencia y tecnología, Sí. no las sentís inmediatamente. Quizás las sentís un lustro después, 5, 10, 15 años. Entonces, esa es otra cuestión. En el corto plazo decís, sí, no hay margen para ajustar. Vos, ten en cuenta esto, Juli. Sí. Cuando vos ves la estructura de gastos que tiene cualquier ente gubernamental y la mayor parte o la totalidad se va en presupuesto porque hubo un ajuste o está habiendo un ajuste en lo que es la incorporación de recursos, ya sea capital, físico o humano. Muy sencillo. Vos tenés un organismo, el que se te ocurra, destinado a la producción de determinado bien de interés nacional. Vamos a suponer que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un montón de organismos que precisamente produce lo que se te ocurra. Sí. Que tenga interés, que obviamente, porque una empresa pública es porque tiene cierto interés nacional en... Pongamos un extremo satélites y en otro piletas. El que se te ocurra. Pileta, Es la misma idea. Sí. Si vos destinás el 100% a salarios, no podés renovar maquinaria, no podés contratar personal especializado. Es decir, esa es otra forma y probablemente no lo sientas ese año ni el siguiente. Pero por ahí en 4 o 5 años veas las consecuencias, digamos, de forma tangible. Por eso, algunas consecuencias de este tipo de recortes presupuestarios las vamos a sentir quizás en la próxima o incluso te diría una segunda gestión, digamos, de quien esté al gobierno. Estoy hablando sería un equivalente a 8 años. O sea, ese es el problema que tenemos, sobre todo en estructura de capital. Y esta cuestión que muchos países la han resuelto con planes de largo plazo, que independientemente del cuadro político, por ejemplo, se sigue una estructura de gasto destinado a ciencia y tecnología que, independientemente del cuadro político, persiste en el tiempo. Acá vos tenés un cambio de gobierno y se te desacomodan las variables. Eso demuestra, y un poco vinculado al último premio Nobel, no sé si has por ahí visto el último Nobel de Economía de Acemoglu, con la estabilidad en las instituciones. Si algo que cambian los gobiernos en Argentina y no persisten, cambian, mejor dicho, los cuadros políticos y no persisten, son la estabilidad en las instituciones. Y ese es un problema muy grave que lo vemos traducido en el presupuesto, por ejemplo. Es increíble que frente a un cambio de gestión partidaria haya un montón de discusiones que deberían haber sido saldadas, me parece a mí, hace varias décadas por parte de la clase política, resultan abruptamente modificadas. Sí, que hay leyes que muchas veces ayudan a establecer como pisos de inversión que no se respetan. Por ejemplo, educación debería ser un 6% del PBI, según la ley de financiamiento educativo, desde que se aprobó esa ley hasta hoy, que creo que han sido más de 15 años, en 3 ocasiones se llegó a un 3 o un 4. Que encima, o sea, es bastante para un presupuesto, para una partida, pero es lo necesario también. Todo se llena en la boca hablando de educación, de la situación de la secundaria y las primarias, pero los gobiernos tienen que cumplirlo con el presupuesto. Es la única manera que tienen de traducir esa intención también. Bueno, y vos pones un tema, me parece a mí interesante a tener en cuenta, que es esto de, por ejemplo, das el caso de educación. Educación, probablemente yo destino a pagar sueldos, y fíjate que es lo que un poco se traduce muchas veces en un deterioro de la infraestructura pública, porque obviamente no hay dinero suficiente para cubrir lo que es el costo de reposición de capital, es decir, de este deterioro que tiene un edificio, que puede tener... digamos, los insumos necesarios para dar una clase, incluso la modernización, porque obviamente, pensando en educación... Sí, la brecha digital... etcétera. Entonces, estas decisiones no las vas a ver de un año a otro, en lo que tiene que ver con lo presupuestario, sino las vas a ver por ahí en 5, 10, 15 años, como hoy por ahí se están viendo. Es justamente tocas el tema educativo, es interesante porque Argentina en la década de los 80 tenía uno de los mejores sistemas de educación mundial, te diría. Y es algo que no se puede analizar desde el monetarismo, digo. Se le escapa algo como la educación. No, sin lugar a dudas. Como esas teorías que solamente ven el funcionamiento de la sociedad desde el equilibrio entre el dinero circulante, los dólares que ingresan y que salen. Sin lugar a dudas. Y tampoco puedes... Es necesario tenerla esa mirada, pero digo, pensar en educación necesitas otro concepto. No puede no ser una ciencia social la economía si vos no pensás en educación también. No, por supuesto. Primero por algo que existe, que yo no me considero un experto, soy mucho lejos de eso, un área específica de economía que es economía de la educación, que es cómo se administran los recursos. Y por otro lado, este día también que hay que tener en cuenta muchas veces del beneficio social que genera, como bien mencionás vos, Juli, esto de, por ejemplo, persona que es egresada universitaria y que, si se quiere, aunque sea pensemos en un médico, por ejemplo, que trabajando, no importa si en el sector privado, mirá lo que te digo, no importa si en el sector privado o social,
pero está, Sí. digamos, cubriendo todo un montón de cuestiones que en realidad, si te pones a pensar mirando para atrás, fueron garantizadas porque esta persona tuvo acceso a un sistema educativo universitario público, si querés pensarlo, o incluso secundario y primario también, que fue cubierto, digamos, por alguien como es el Estado, ¿no? Como por una gente como es el Estado. Ujú. Emiliano, te vuelvo para ir cerrando porque tenemos un ratito más, pero está muy interesante. Volviendo a esto de la caída de la actividad económica, de lo que es necesario o no para recuperar el poder adquisitivo. Te decía, yo al inicio te tenía muy referenciado con el tema de alquileres, que sé que es algo que vos mirás y estás muy interesado. ¿Qué otros, no sé si ese es algo para ver del impacto de la inflación, pero digo, ¿qué otras cosas de la actividad económica, por ejemplo, en Bahía Blanca, vos estás viendo también que pareciera que le cuesta ese repunte, no sé, construcción, industria? ¿Cuáles son esos lugares que son clave, que si no se recuperan esos sectores, es muy difícil que la actividad repunte? En realidad el sector que, y no es a nivel no es a nivel local, sino es a nivel nacional, hay un sector que es, digamos, como yo siempre digo, el faro, son dos sectores que son el faro, que son por el sector terciario de la economía. ¿Cómo? El sector terciario de la economía, esto es venta de bienes y servicios, básicamente, y construcción. ¿Qué sería comercio eso que...? Exactamente, comercio y lo que es construcción. Esos dos sectores son realmente claves y cuando uno estudia lo que es el PBI, el Producto Bruto Interno, es decir, la cuantificación monetaria de todos los bienes y servicios producidos en una economía a lo largo del año, son los sectores, digamos, que empujan y traccionan para la actividad económica. He dicho de otra forma, si vos ves una caída en lo que ves comercio que cierra, bueno, ahí empieza a preocuparte. Lo mismo, ves una caída en la construcción, empezá a preocuparte porque son dos indicadores, yo digo, son los faros de lo que es el crecimiento económico, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y digo, por más estabilizado que esté el aumento o no acelerado de precios, no tiene un impacto directo en una recuperación o no. No, por supuesto que no. Obviamente, lo que siempre digo, por ahí hablo con algunos colegas tuyos, que hace falta, pero... necesitas una estabilidad de precios por un montón de decisiones que te reducen la incertidumbre, que es otro tema, para la toma de decisiones. Es decir, yo voy a invertir, y pensemos en inversión no en términos de una empresa extranjera, sino yo voy a, por ejemplo, poner un kiosco es una inversión. Sí. Yo, si no sé cuánto me van a salir, no sé, las estanterías, el material necesario, incluso la primera compra que voy a hacer para llenar el kiosco, que todo esto, insisto, consiste en una inversión. Si no tengo una incertidumbre acá a 3 meses cuánto va a ser el valor, no hay, obviamente, posibilidad alguna de toma de decisiones. Que es algo acá que lamentablemente lo tenemos muy internalizado como la inflación, como una cuestión diaria, del día a día. Tenés que estar preparado para que salga mal, digamos. Claro, tengo que respaldar exactamente. para que salga Yo mal. ahí sí te digo, el poder de compra de 100, pues 100 ya me quedé en el tiempo, ¿no? El valor de 10.000 pesos, te digo, ¿y vos cuánto vos creés que va a valer lo mismo en 3 o 4 meses? Realmente coincidíamos todos en que no, pero es algo que no es usual en el resto de los países. En el 98% de los países no se manejan números como este de inflación. Claro. Es un tema que es una cuestión que la tenemos lamentablemente muy internalizada en el día a día. Ok. Te hago una pregunta porque también te referencio como alguien muy vinculado y muy dedicado a la investigación, ¿sí? En el sistema universitario, científico. ¿Qué está pasando hoy con la investigación en Argentina, en Bahía? ¿Qué estás observando? Hay un desincentivo grande, ¿no? Totalmente. Un desincentivo grande que viene dado por dos cuestiones. Por un lado, la caída, que no es ajena, obviamente, la caída de lo que es el poder adquisitivo. Entonces, obviamente, cualquier tipo de salario vinculado a ciencia y tecnología lo vas a tener comparativamente en una caída de poder de compra respecto de lo que era el año pasado. Eso en primer lugar. Y en segundo, obviamente, que esto que te mencionaba al principio, hoy, por ejemplo, vos tenés menos, pensando en CONICET, por ejemplo, vos tenés una cantidad de becarios que es mucho menor a la que tenías hace 2 o 3 años, o el año pasado. Es un desincentivo total. ¿Qué persona se va a querer dedicar a la carrera científica sin saber si puede garantizar su continuidad durante lo que es... sí, proyectar un futuro. Sí, proyectar un futuro. Teniendo en cuenta, yo pienso siempre en CONICET porque por ahí, lamentablemente, hay un gran desconocimiento de la población, que CONICET, vos sos, durante los primeros 7 años, somos becarios, hoy todavía soy becario, y el cual está en una situación de precariedad, porque no tenés aportes. Obra social fue después de una larga lucha, que bueno, yo todavía no había ingresado al organismo, y obviamente con un montón de regulaciones vinculadas a lo que es el trabajo puro y específicamente como mucho docente.
Entonces, yo creo que esta desinversión sobre ciencia y tecnología, sobre el sistema universitario, probablemente no la sientas. Hay sectores que la van a empezar a sentir inmediato, por ejemplo, que no tiene material para comprar en el laboratorio. Pero en los próximos 3, 4, 5 años, cuando no puedas generar recursos, porque no pudiste ingresar más becarios al sistema, que son la base, en el caso de CONICET, son la base de lo que es toda la producción científica, vas a empezar a sentir, digamos, esas consecuencias de forma por ahí mucho más tangible, digamos, y transversalmente a todos los sectores. Bien. Bueno, son las 9 de la mañana, un minuto, nos quedaron muchas cosas afuera, así que renovamos la charla el mes que viene, ¿querés? Dale. Lo dejamos pactado para el mes que viene. Y te agradezco verdaderamente que hayas venido. ¿Cuándo? Hoy ya es 23 de octubre. Ah, no, siguen juntando ahí la máquina indexadora de precios, que hace el Sigue scrapping. corriendo el bicho, sí. Hace el scrapping, ok. 9 de la mañana, un minuto. Emiliano Gutiérrez, docente, investigador, doctor en economía, que ha pasado por el aire de Wake Up. Nosotros mañana a las 7 vamos a volver. Ahora, obviamente, se van a quedar con APP Radio, con Joaquín Maridón, con Camila Saltiva y Julia Zamora. Moreto estuvo en los controles, quien les habla es Julián Deitch. Noticias en Facebook, APP.